Buenos días. Hoy vamos a analizar en profundidad Amazon. En este caso vamos a ver los 360 grados que tiene el valor en el sentido de mensual, semanal, diario y horario, si podemos saber un poco qué es lo que puede hacer esta acción esta semana, las próximas 2 o 3 semanas, el próximo trimestre y más o menos hasta final de año. Sin más, compartimos pantalla. Vale. Aquí podéis ver la estructura que vamos a trabajar, mensual, semanal, diario, horario. Si vemos el mensual de Amazon, vemos que a finales de septiembre del 2021 tuvimos un doble máximo, desde ahí inició lo que sería una etapa 4 y a partir de ahí se empezó a reestructurar. Desde enero del 2023 más o menos ha empezado esta exhalación, llegó a la primera zona objetivo, que es al final máximo relevante, zona de 145, inhalación hacia la media de 20 y desde ahí inició el siguiente movimiento. Hoy estamos a 28 de abril, así que esta vela más o menos ya es, podríamos decir que es, poco cambiará. Al final tenemos aquí una doji. Y de cara a mayo, junio, julio y final de año, la clave va a estar en la superación o la pérdida de este mínimo. Es decir, si superamos los máximos, que son los 190, nos iremos a por bastante más máximos, a veremos hasta dónde. En caso hipotético de perder los 166, empezaría una inhalación hasta llegar a la siguiente zona de soporte menor, que sería la zona más o menos de los 145. Voy a dejarlo marcado más o menos esta zona. Aquí tenemos el máximo relevante y esta zona de congestión. Independientemente de esto, seguiría dentro del 60%, así que es una inhalación dentro de lo que sería luego ya una etapa 2, así que no sería nada preocupante. Entonces, veremos en el semanal, pero de momento la clave va a estar entonces entre el máximo de este mes y el mínimo. La pinta que tiene, veremos, está un 40% alejado de la media. Por ejemplo, aquí tenemos un caso también, algo parecido, que tuvo una gran exhalación y llegó a alejarse a un 46% de la media. Y lo que hizo fue consumir tiempo. ¿Vale? Una vez llegó, consumió tiempo hasta que llegó a la media de 20 y a partir de ahí intentó, no pudo, doble máximo y empezó. En este caso, veremos si lo que hace es consumir tiempo. Opción 1, o realmente esto ha sido una inhalación para ya empezar la exhalación, es decir, con esta inhalación que tuvo, ha consumido solo, no llega ni a un 30%, que es lo que ha hecho, y a partir de ahí ya se reestructura y nos vamos al alza. O realmente pierde este mínimo y continúa esta inhalación, por tanto, esto no sería, y sería la continuidad hacia la zona de los 150. Vamos a ver si en el semanal o diario podemos tener más información de lo que puede hacer. Si nos vamos al semanal, tenemos que en una clara etapa 2 ha llegado al máximo que tuvo aquí en el pasado, ¿vale? Que ha llegado a 190 y desde ahí pues está haciendo una inhalación hacia la media de 20. ¿Hacia dónde la llega a hacer? Hacia esta zona de congestión que tenemos aquí de 3 velas. Al final, los soportes o resistencias son zonas de congestión, gaps o bien máximos mínimos relevantes que tenemos aquí. Por tanto, si esto es a nivel semanal, por tanto, digamos que finales de mayo, más o menos, y para junio, si perdiese la zona de los 166, la siguiente zona va a ser de soporte, la zona de los 155, más o menos, y el siguiente objetivo ya sería la zona de los 143, que tendríamos el soporte menor aquí, más la media de 200. Como ha empezado con una gran vela sólida, el inicio de este movimiento, lo suyo es que de 8 de cada 10 veces no va a poder superar el patrón de compra 1, no va a poder superar los máximos anteriores. Por tanto, es decir, lo más normal es que este movimiento que he hecho aquí, ¿vale? El primer PC1 que nos va a dar esta semana, ¿vale? No supere los máximos, es decir, que haga hasta aquí, por ejemplo, no lo sé, y luego haga el retest, ya que estamos en una etapa 2,
y a partir de aquí, en teoría, sería el PC1 bueno para superar los máximos. Es decir, tal vez en mayo no, pero en junio sea cuando intente superar los máximos, o bien nos haga un doble máximo. Es lo que veremos y eso es lo que determinará en el mensual si realmente es consumir tiempo, romper por arriba o por abajo. De momento este es el movimiento que preveo para el mes de mayo, ¿vale? Que en primeras instancias no va a poder superar los máximos anteriores, va a hacer un retest y a partir de ahí lo intentará. Si nos vamos, en caso hipotético de superar los máximos, por proporción de impulsos tendríamos que poder llegar a la zona de aproximadamente 237, más o menos. Si nos vamos al diario que tenemos aquí, veníamos de lo que era una etapa 2, ¿vale? Eh, con aquí, al perder este mínimo, con la vela del jueves 25, que para mí es clave, perdió este mínimo, incluso este, por tanto pasamos a una etapa 4. ¿Qué pasó? El mismo día la recuperó, ¿vale? Entonces, esto es lo que conocemos, todo este movimiento como shakeout, es decir, rompemos a estar en una etapa 4 y sin embargo nos giramos y ya cambiamos de etapa. Normalmente estos movimientos lo que hacen es cuando rompen y hacen etapa 4 y hacen el shakeout es ir a superar los máximos anteriores, es decir, cambiarán luego a lo que sería etapa 1, etapa 2 y superar los anteriores máximos. Además, con este movimiento que tuvimos el jueves 25 con gap a su izquierda y a su derecha, es lo que conocemos como patrón isla. ¿Esto que nos suele indicar? Normalmente es el fin de un movimiento, en este caso bajista, ¿vale? Entonces, si no se cubre esta semana este gap, ¿vale? Lo que va a iniciar es ese movimiento alcista que tengo aquí indicado. Es decir, tal vez, como aquí está juntándose las medias, en el momento que supere el máximo del viernes, que son los 180-80, más o menos, momento que lo supere, lo que va a hacer es ir a atacar los máximos. Una vez lo supere, se apoyará en la media de 20, que estará por aquí girándose ya alcista, y a partir de ahí hacia arriba. Si esto se cumple, luego tiraré para atrás en el semanal mensual para qué es lo que va a poder hacer. Si vemos este patrón isla, es lo mismo que esto para mí. Esto es un patrón isla también. Tenemos un gap a la izquierda, un gap a la derecha, es como que se aísla un poco, ¿vale? No es tan perfecto como este, pero es un poco para ver qué es lo que espero. Es decir, después de este movimiento, al final lo que tuvimos es un movimiento alcista. Entonces aquí lo que preveo, además con el shakeout, es ese movimiento que vaya a superar los máximos, media 20 y a por más. Que esto, si se cumple el diario, sería en el semanal por proporción ir a los 225, creo que había comentado, y por tanto en el mensual superaría la doji por la parte de arriba y por tanto tener esa continuidad alcista. Ya habríamos hecho la inhalación. De todas formas, haré un repaso rápido de todos los marcos temporales. Y si nos vamos al horario, tenemos que veníamos de una etapa 4. Aquí, que esto que marco, luego lo compartiré en el diario para que veáis lo de las medias juntas. Había hablado en el diario de las medias juntas, ¿verdad? Y que cuando se separan, en este caso, ¿no ves? Tiene un movimiento fuerte. En este caso fue la pérdida de 176. Estos 176 que tuvimos aquí, tuvimos un gap, ¿vale? Como hueco novato, con una amplia bottom tail. Esto lo que nos indica es final del movimiento, en este caso de la etapa 4. El patrón isla que comentamos en diario lo tenemos aquí en horario que se puede ver. Y ahora mismo lo que tendríamos es una etapa 1. Esa etapa 1, en el momento que supere la media de 200, que están los 180-80, que son los máximos del viernes, pasaríamos a una etapa 2. Entonces, la única duda que puedo tener de cara al lunes, martes, es si va a hacer una inhalación, ¿vale? Hasta esta zona. La media de 20, esto voy a quitarlo para que no moleste, la tenemos aquí, ya estaría alcista, ¿vale? Se apoye y de ahí, movimiento que rompa la media de 200, se vaya tal vez a la zona 183, mejor, que hay una zona de congestión. Se apoye en la media de 200, al final sería, como aquí era resistencia mayor, sería ahora soporte menor y a partir de ahí atacar máximos. ¿Vale? Esto sería un poco el movimiento que espero para el lunes, martes. Si no, empezar aquí, que tal vez en vez de hacer el movimiento de inhalación,
lo haga ya directamente este movimiento. Es la única duda que puedo tener. Lo más previsible es que sea este. Además, lo que nos confirmaría el patrón isla es si no pierde lo que tengo aquí. El mínimo del viernes, que es los 176,13. Si no los pierde, patrón isla en movimiento. Ese patrón isla que comento aquí, ¿vale? Lo tengo marcado aquí. Un poco lo que espero en el horario es lo que hizo en su día, ¿vale? En el horario en 4 de enero más o menos del 2024, ¿vale? Aquí tendríamos ese patrón isla, ¿vale? Y en el momento que superó la media de 200, se apoyó y a partir de ahí ya un movimiento alcista, ¿vale? Eso es un poco lo que intentaba reflejar en la parte para estos próximos 2 días. Vale. Entonces, si hacemos un resumen, desde lo que va a hacer esta semana y vamos aumentando, tendríamos que lunes, martes, lo que espero es que tal vez haga una pequeña inhalación, pero para tener lunes, martes, o sea, primera mitad de la sesión del lunes un pelín bajista, para luego girarse al irse al lado alcista y así martes, miércoles tener esa continuidad alcista a buscar los máximos. Si hace este movimiento, lo que haría es que la media de 20 y de 40 se fuesen a separar, por tanto, en el momento que supere los máximos y haga esa inhalación, va a tener un movimiento explosivo alcista, que en el semanal lo que nos llevaría a ir a buscar la zona de los 236. Por tanto, aquí no tendríamos un retest. Sería normalmente 8 de cada 10 es el movimiento este, el que suele hacer, pero si hace esto en el diario, pues entonces en vez de tener 8 cada 10 tendríamos las 2 de cada 10. Falta ver cómo hace este movimiento. Si este movimiento lo hace así, a lo mejor le consumen 2 en una semana, ¿vale? Que hace todo el movimiento este en una semana, pues iría directo. Si lo hace, por ejemplo, este movimiento en 2 semanas, que es lo previsible, pues tal vez este movimiento alcista que tenemos aquí es este de aquí. La inhalación que hace una vez supera los máximos sería el retest y luego ya este movimiento alcista sería este. Si esto es lo que hace y se va a los 235 más o menos por proporción de impulsos, es donde tendríamos en el mensual que está dodgy, ¿vale? No consume tiempo como aquí hizo. Realmente esta inhalación ya la ha terminado de hacer, que llegó hasta los 166, consume solo menos de un 30%, por tanto, fuerza alcista, y de ahí, pues, continuidad alcista hasta los 240. Esto es un poco lo que preveo que puede pasar durante los próximos 6 meses vista. Bueno, no tanto, el próximo trimestre sería 2 días. En el diario podríamos tener lo que va a pasar las próximas 2 semanas, en el semanal lo que puede pasar el próximo mes, mes y medio, y en el mensual, por tanto, lo que puede hacer el próximo trimestre, ¿vale? Y sin más, a ver si esto se termina cumpliendo y lo vemos en las próximas semanas. Un saludo, chao.